economistas estadounidenses dentro de la cultura anglosajona, un británico también y en Rusia. Aunque muchos de ellos, varios, fueron nacidos en Europa, en Italia y en Países Bajos, desarrollaron su vida laboral y al final fueron economistas destacados en Estados Unidos. El modelo Input-Output que lo desarrolló el economista estadounidense, aunque nació en San Petersburgo, en Rusia, Wassily Leontief, es una representación matemática de la estructura positiva de una economía, con el objetivo de ver cómo se tiene que llevar a cabo esa estructura positiva en el ámbito económico. El teorema Modigliani-Miller, dos economistas importantes. Modigliani nació en Italia, pero desarrolló su vida en Estados Unidos. Este teorema analiza si la forma en que una empresa se financia, de deuda o acciones, afecta su valor total, con el objetivo de ver qué teorema puede realizar el teorema Modigliani-Miller en un ámbito empresarial para ver qué deuda puede tener la empresa y qué acciones, con el objetivo de emparejar y que se lleve a cabo un equilibrio con el objetivo de poder ser eficientes. Y se desarrolló en 1958 el teorema Modigliani-Miller. La teoría de la asignación óptima busca emparejar recursos limitados, trabajadores y máquinas con tareas específicas para minimizar costos o maximizar beneficios. El objetivo al final lo que utilizan son métodos matemáticos, principalmente el algoritmo húngaro, para resolver problemas lineales donde cada recurso se asigna a una única tarea, garantizando siempre la eficiencia operativa. El objetivo es que en la teoría de la asignación, ver cómo la empresa puede desarrollar una hibridación, entre comillas, porque no es una hibridación, sino incorporar al ser humano en el ámbito que sea positivo y al ámbito tecnológico, que sean las máquinas, en el otro, con el objetivo de que las empresas sean lo más eficientes posibles. El algoritmo húngaro es el método eficiente para encontrar la solución óptima en una matriz de costos, reduciéndola hasta obtener ceros que indican la asignación. O el objetivo de que haya ceros, ceros, ceros para tener una óptima solución en todo lo que realicen las empresas. La economía de recursos naturales estudia la gestión eficiente, el uso y la conservación de los recursos, ya sean renovables o no renovables. Su objetivo es equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, abordando la escasez, las externalidades como la contaminación y la valorización de servicios ecosistémicos para asegurar el bienestar futuro. En realidad, la economía de recursos naturales es unir algo que no es renovable con lo que es renovable con el objetivo de entremezclar para que la sociedad tenga unos recursos lo más eficientes posibles y que ayuden al futuro. Lo que pasa es que hoy en día, claro, si ya el planeta lleva 50 años ya soportando gases de muchas potencias europeas y ya no tan europeas, sobre todo de China, Estados Unidos y Rusia, que a veces se pasan por ciertos sitios sus estructuras económicas con el objetivo de intereses, pues, Europa tiene también que mirar, y esto es una percepción, siendo yo historiador, para sí mismo, con el objetivo de ver qué interesa más, si lo renovable o no renovable, o hacer un híbrido entre ambas, por ejemplo. Franco Modigliani y Merton Miller fueron los artífices del teorema Modigliani-Miller de 1958. Franco Modigliani fue economista estadounidense de origen italiano. En 1985 recibió el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre la microeconomía, en especial por su hipótesis del ciclo de la vida y sus análisis sobre las formas de funcionamiento de los mercados financieros. Y una de sus obras es The Debate Over Stabilization Policy de 1986. Un hombre, además, que llevó a cabo esa estabilización con el objetivo de explicar la microeconomía a través de los ciclos de la vida y por su análisis sobre las formas de funcionamiento de cómo iban los propios mercados financieros. Merton Miller fue economista estadounidense especializado en el análisis financiero de empresas y en mercados de capitales. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1990 junto a otros economistas, Harry Markowitz y William Seid, por sus trabajos pioneros para establecer una teoría sobre economía financiera. Y una de sus obras es Los mercados de derivados de 1999. Ambos fueron los artífices del teorema Modigliani-Miller en 1958, pero se centraron en el ámbito también de los mercados financieros. Markowitz fue economista estadounidense, especializado en el análisis de las inversiones. Recibió el premio Nobel junto a Merton Miller y William Seib. Y a partir de ahí, bueno, pues, los tres son especialistas del ámbito de las inversiones. Recibió, bueno,
Las aportaciones que realizó, análisis de carteras de inversiones, los métodos de financiación corporativa es lo que le dio lugar a obtener el Premio Nobel de Economía hace ya pues, más de 35 años. Y una de sus obras es Portfolio Selection, Efficient Diversification of Investment de 1959. Kenneth Arrow fue economista estadounidense. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1972 junto a otro economista británico, también tanto de la economía anglosajona, de la cultura anglosajona, como fue Sir John Hicks, por sus teorías sobre el equilibrio general económico y bienestar. Inició sus estudios en el City College de Nueva York, donde obtuvo en 1940 el grado de bachiller en Ciencias Sociales y a continuación ingresó en la Universidad de Columbia. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército como capitán de las Fuerzas Aéreas en una unidad de meteorología. Y una de sus obras es Social Choice and Justice de 1983. Son economistas importantísimos en Estados Unidos y que basaron la idea de, por ejemplo, el mercado, el equilibrio económico, el bienestar, sobre todo de la economía mm, de los estados, normalmente. James Tobin fue economista estadounidense, galardonado con el Premio Nobel en 1931. Su padre había sido periodista y fue Louis Michael Tobin, y su madre, Margaret Edgerton, fue asistente social. Se crió en una familia de clase media del medio oeste americano, completó la educación primaria en Champaign, terminó la secundaria en Urbana, ambas ciudades que se encontraban o situadas o se encontraban en el estado de Illinois, y su obra más destacada es Money, Credit and Capital de 1998, traducida al castellano es Dinero, Crédito y Capital. Wassily Leontief fue economista estadounidense, destacó por sus estudios teóricos y desarrolló la metodología Input-Output de análisis económico, por la que se le concedió el Premio Nobel de Economía en 1973. Una de sus obras es Ensayos de Economía de 1978. Y Wassily Leontief nació en San Petersburgo, en Rusia, pero como la gran mayoría se marcharon a Estados Unidos, donde realizaron pues, por ejemplo, Modigliani fue otro ejemplo, nació en Italia, pero desarrolló su vida en Estados Unidos, Modigliani. Robert Merton Solow y Modigliani fueron los artífices, sobre todo, de Mario Draghi, uno de los economistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo el siglo actual, porque Mario Draghi, aparte de ser economista y de las figuras más importantes en el ámbito italiano y europeo y mundial, Draghi, o Mario Draghi, fue presidente del Consejo de Ministros de Italia entre 2021 y 2022 por los problemas que tenía el país también, y él fue el artífice de evitar que el euro cayese, sobre todo en Italia y en España, que hubiera sido algo nefasto para la economía europea y española. Pero hablando de Robert Merton Solow, fue economista estadounidense, conocido por sus estudios sobre teoría económica, crecimiento, macroeconomía y economía de los recursos naturales. En 1987 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por su contribución a las teorías de crecimiento económico, y su obra es Capital Theory and the Rate of Return de 1963. Rajin Kotzman fue economista estadounidense, aunque de origen neerlandés. Tuvo el Premio Nobel de Economía en 1975 junto al economista soviético Leonid Kantarovich por sus contribuciones a la econometría y a la teoría de la asignación óptima de recursos. La obra de Tajin Kotzman es bueno, Three Essays of the State of Economy Science, que en traducción al castellano, al español, es Tres ensayos sobre la situación de la ciencia económica. Y lo que hablaba o habla este libro es la metodología del análisis de actividades. Amadeo Giannini fue banquero estadounidense. Él fundó el Banco de Italia, que fue el Bank of Italy, aunque luego más tarde se convirtió en el Bank of America. Y se le acreditó el inventor de muchas prácticas bancarias modernas. John Richard Heath fue economista británico, también perteneció dentro de la cultura anglosajona, como los que he explicado anteriormente, que todos eran de Estados Unidos, aunque bueno, uno nació en Países Bajos o en Italia. Él se graduó y se convirtió, sí, se convirtió, fue profesor de la London School of Economics entre 1926 y 1935, y luego, bueno, estuvo en las universidades, primero la de Cambridge durante 3 años, entre 1935 y 1938, estuvo en Manchester entre 1968 y 1946, es decir, justo en el periodo de el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente estuvo en Oxford desde 1946 hasta su retiro académico
Y bueno, una de sus obras es Valor y Capital de 1969, donde llevó a cabo una destacada labor de unificación entre las teorías del ciclo económico y del equilibrio en general. Leonid Vitalievich Kantarovich fue economista y matemático soviético. Impulsó la aplicación de las matemáticas a los problemas económicos, con especial énfasis en las cuestiones relacionadas con la optimización. En 1975 recibió el Premio Nobel de Economía que compartió con el economista estadounidense Tallinn Goodman, que fue Tallinn Goodman de origen neerlandés, pero de Estados Unidos, por su contribución al desarrollo de métodos para análisis de problemas económicos referidos a la asignación óptima de recursos. Y su obra es La asignación óptima de recursos económicos de 1968, una figura que fue importante en la cultura soviética y en el ámbito de la Unión Soviética, que era una de las potencias durante la Guerra Fría y el siglo XX más destacadas en el ámbito europeo y mundial. Con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, no, que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.